Cuando la pareja no puede dialogar, sino que generalmente termina en peleas y discutiendo. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Recordemos que hemos estado trabajando todo el tema o muchas cosas en torno a la comunicación en pareja. La importancia de la comunicación, por qué terminamos discutiendo, cuáles son las cosas que tenemos que tener atentos y estar atentos para reconocer una posible discusión, cuál es el círculo de la discusión y las peleas interminables y sin sentido, qué puede haber en nosotros o qué puede haber de manera profunda en medio de una discusión de pareja. Entonces, alguien podrá preguntarse, pero bueno, ¿qué puedo hacer para manejar el tema de los conflictos? A nivel personal, y es importante que esto que voy a plantear te lo revises tú que me ves, tú que me escuchas, tú que compartes. Por una parte, relájate y calma tus emociones. Resulta que en una pelea pelean dos. Uno solo no pelea, pero resulta que tú también puedes darte cuenta de cómo están las cosas en ti. Es mucho mejor decirle a la otra persona, sabes, es importante en este momento, no puedo discutir, hablemos más tarde. Retomemos esto más tarde. Porque si tú sabes que emocionalmente no estás bien y que en vez de respirar y tranquilizarte, te vas a exacerbar, mejor no sigas porque ya sabes el resultado. Ahora, por otra parte, pregúntate qué está pasando realmente. Las discusiones son por lo que crees que son. Las discusiones y el enojo que tienes es porque esta mañana de verdad se quedó la loza sin lavar o hay algo más en ti. Importante tener claridad. Busca el mejor momento para hablar. Hay momentos que no son los adecuados. Si tu esposo se está viendo un partido de la final del Mundial de Fútbol, pues no creo que sea el mejor momento interrumpirle el partido para, para hablar de algo. Si tu esposa eventualmente se está viendo un programa, no sé de qué, pero que a ella le gusta, no creo que el momento más adecuado sea interrumpirle su programa. Busca el momento más adecuado. Exprésate cuidando la comunicación. Sé claro, pero sé respetuoso. Escucha activamente. La escucha activa es fundamental. La escucha activa implica preguntarle a la otra persona si yo le entendí bien. Oye, disculpa, lo que tú me quieres decir es esto, esto y esto, porque a veces no existe una escucha y uno se da cuenta. La persona que está hablando se da cuenta cuando no es escuchado, cuando el celular es más importante. A veces el celular termina siendo más importante. Y ese celular que mañana, que hoy lo tienes y mañana te lo pueden robar, puede haber destruido tu relación de pareja. Y esa sí no se puede recuperar. Entonces, que la escucha sea activa. Interés en reparar. Si yo me doy cuenta o tú te das cuenta de que eventualmente sí, las cosas que pasaron fue porque tú tomaste una decisión inadecuada, pues mira a ver cómo reparas. Ah, es que este era el dinero que teníamos para nuestras vacaciones, pero yo lo tomé para comprarme un mejor celular del que tenía. Oye, pero el anterior celular, lo tengo guardado allí en la casa. Hombre, tomaste una decisión inadecuada con algo que no era tuyo, con algo que era de todos. No dejes de lado el amor. Recuerda, recuerda que estás en una pareja. Recuerda que tú comenzaste a construir esto en pareja y empezaste a construir por interés, porque querías algo bonito. Si eventualmente es que el amor se me acabó, o no hubo, o se fue para otro lado.
Y siempre recuerdo mucho y me llama la atención esos se me acabó el amor cuando eventualmente, eh, cuando eventualmente empiezan a mirar para otra parte. Entonces siempre me llama a mí la atención, por ejemplo, una persona, un varón pensionado, 65, 70 años, se le acabó el amor de su esposa con la que ya llevaba 40 y tantos años casados, pero se enamoró profundamente de una muchacha de 23. Eso es amor, ¿cierto? Ave María. O uno se puede preguntar, caso contrario, para que no digan que estoy sesgado, el caso de una dama, lleva 40 y tantos años de casado, ya se pensionó y resulta que ahora se le acabó el amor, porque eventualmente conoció el amor de su vida, un joven de 25 años. Eso es amor, ¿cierto? Hombre, seamos serios, seamos claros, porque si yo no soy claro conmigo, obviamente no voy a ser claro con el otro. En medio de todo esto que hemos estado trabajando en todos estos episodios anteriores, entonces, y para lo que viene, tendrás que ver los anteriores, porque si no, no lo vas a entender. Y esos episodios los vas a encontrar acá en la descripción de este video. Entonces, ¿qué hacer para mejorar la relación de pareja? 14 ideas que pueden ayudar mucho. Primero, estar abierto y con una voluntad de entendimiento. Cuando tú vas a hablar con tu pareja, no ve ya con todo preparado. Tu pareja te va a decir algo y qué bueno que tú estés abierto a lo que ella te va a manifestar. Segundo, identificar el problema real para no caer en el espiral de la discusión donde nada se soluciona, donde hablamos de manera inconclusa e incomprendida incluso para nosotros mismos y obviamente vamos a terminar en el mismo puesto. 3. Mantener el respeto y aprender a poner límites. Es importante que las discusiones se hablen desde el respeto, que todo se discuta desde el respeto. No quiere decir que en una pareja no haya discusiones. Qué bueno que las haya, pero que las haya de manera respetuosa. No podemos justificar entonces con una discusión la pelea. Son otras situaciones y generalmente están mostrando unos quiebres y unas grietas totalmente diferentes. 4. Mejorar la comunicación practicando la asertividad. Recordemos que la asertividad es la capacidad que debemos tener los seres humanos para poder expresarnos de manera clara, expresando lo que yo siento, no señalando al otro. Es decir, mira, me siento mal cuando dejas la loza sin lavar. Ah, pero claro, eres un desordenado y por eso son dos cosas diferentes. En la primera ocasión yo estoy manifestando cómo me siento, pero en la segunda estoy juzgando a la otra persona. Y como a nadie le gusta que lo juzguen, pues de una vez se va a armar y se va a defender y ya sabemos lo que sigue de ahí en adelante. Quinto, regular las emociones y crear un espacio para compartirlas. Qué bueno ser consciente y claro de mis emociones. Yo qué siento cuando voy a hablar con mi pareja. ¿Cómo me siento? ¿Me siento tranquilo? Porque si no me siento tranquilo, entonces es importante que le diga, mira, espera, me voy a tranquilizar un poco para que podamos hablar. O en este momento no estoy en disposición de poder hablar contigo. Discúlpame, mira, ¿será que podemos hablar y colocarle hora, fecha? Claro, que la hora y la fecha no sea, ¿será que podemos hablar el año entrante a esta hora? Porque eso de una vez, el sarcasmo tampoco es que va a ayudar mucho. 6. Practicar la empatía. Es fácil señalar a la persona que cruza por la calle porque camina torcido, porque camina mal. ¿Qué pasaría si te pusieras sus zapatos y descubrieras que de pronto el zapato talla en el talón porque de pronto tiene un clavo o el zapato talla en el tobillo porque sé empático, dale la oportunidad a tu pareja
de poderse expresar con tranquilidad, de que ella pueda decir, oye, me siento mal por esto, no me gusta cuando tal cosa, no estoy juzgando, pero estoy expresando y le estoy dando la oportunidad a esa persona de que se exprese. 7. Elegir el momento y el lugar adecuado. No voy a decirle a mi esposa, a mi esposo, en un lugar, en una fiesta, necesitamos hablar. No. Y tampoco esa frasecita de necesitamos hablar. Se abre un mundo de posibilidades. Necesitamos hablar de qué? En el lugar adecuado. Si tú estás trabajando, no le vas a decir al jefe allá cuando va corriendo en el parqueadero a subirse a su carro, jefe, ¿será que me puede dar un aumento de sueldo? No, no es el momento adecuado. Ni le va a enviar un mensaje de texto, ni le va a dejar una notica allá en el escritorio. No, hay cosas que se deben hablar de manera presencial, sin miedo, teniendo claridad de lo que voy a hablar. Por eso, la octava es cuidar el modo de expresión. Que no sea inconclusa. Oye, ¿qué te pasa? ¿De qué quieres hablar? De nada. Así con ese tonito subido de revoluciones. Al final uno no sabe que hay algo, pero no sabe qué. Y como no sabe qué, entonces o se termina volviendo a preguntar y la revolución sigue subiendo, o no le doy importancia y la revolución va a explotar. Entonces, siempre cuidar el modo de expresión, pero hablarlo con claridad. Si tú, varón que me escuchas, si tú, mujer que me escuchas, no tienes tranquilidad de hablar con tu pareja, sino que le hablas con miedo, hay algo por revisar allí. Discúlpame, pero hay algo por revisar. Y probablemente hay algo por revisar en tu autoestima. Entonces, es importante que le pongas atención a esto. 9. Aprender a negociar. Qué importante es que tengamos la capacidad de ceder, porque si yo voy aferrado a mi postura, y es que las cosas tienen que ser como yo digo, recuerda que tú no estás casado con tu fotocopia. Tú estás casado o tienes una relación de pareja con una persona que es diferente a ti, que piensa diferente a ti. Ahora, es importante llegar a acuerdos. Y uno de esos acuerdos, y lo hemos estado trabajando mucho, tanto a nivel personal y que lo trabajamos mucho en la terapia, es qué bueno, por ejemplo, que a nivel económico tengan una sola bolsa, que la maneje la persona que es mejor administradora de la pareja. Porque si le van a dejar la bolsa, el dinero, a que la maneje la persona más despistada de la pareja, pues tranquilo, en un mes ya no hay dinero y tienen todas las deudas posibles, pero con respeto. Eso es confiar, eso es llegar a acuerdos. Y los acuerdos, además de llegar a acuerdos, hay que respetar los acuerdos porque también han confiado en mí. 10. Hacer autocrítica. Qué bueno que te pares frente al espejo y te hables, te preguntes, oye, ¿cómo me siento? ¿De verdad estoy enojado por esto? ¿Quiero hablar con mi pareja por esto? ¿O hay algo más? Importante que tú te veas a ti mismo, a ti misma, porque si no es así, terminarás culpando a tu pareja. 11. Reparar el daño. Sea disculpándose, que una disculpa es una manera de reparar, pero que ojalá la disculpa no se convierta en costumbre. Siempre me disculpo porque es que la Biblia dice que tiene que perdonar 70 veces 7. El tema es que yo con la misericordia de Dios no puedo jugar y tampoco con el querer y el proceso de esa persona que Dios ha puesto en mi vida, que es mi pareja. Además, esa persona tampoco es Dios. Hará todo lo posible, pero si yo empiezo a jugar con el perdón, esa persona se va a dar cuenta y llega tarde o temprano el momento en que me va a decir, ¿sabe qué? No le puedo perdonar porque usted está jugando. Caso muy común cuando no vuelvo a tomar y a los 8 días allá está borracho porque los amigos pueden más. 12.
trabajar en la aceptación y revisar tus expectativas. Cuando se casaron o cuando se fueron a vivir juntos hace 30, 40 años, eran unos jóvenes con muchas ilusiones y hoy son personas adultas, ojalá con ilusiones, porque si las ilusiones se quedaron allá, ya tenemos otro problema. Pero es importante reconocer que las relaciones cambian, no empeoran, pero cambian. Si había mucha efusividad allá y probablemente íbamos todos los fines de semana a la discoteca porque nos encanta bailar, probablemente ahorita no vamos a la discoteca porque ya tenemos 50 y tantos años, 60 años, y resulta que ya las rodillas duelen, etcétera, pero podemos compartir de otras formas. Tenemos expectativas que han ido cambiando y otras que se han ido fortaleciendo. 13. Incluir mensajes positivos y de reconocimiento. Los juicios destruyen. Es que eres un desordenado. No. Es que no arreglas esto. No. Mira, me siento mal cuando no arreglas esto. ¿Cómo me encantaría que la casa estuviera mejor así? Entonces son situaciones y también reconocer, mira, gracias por esto. Porque cuando solamente nos fijamos en lo negativo, obviamente eso tarde o temprano termina destruyendo. Porque la admiración mutua nunca debe terminar. Nunca debe terminar, debe estar siempre presente. Ah, es que ya estamos arrugaditos y viejitos, pues bendito sea Dios que ya llevan toda la vida juntos y han ido construyendo tantas cosas juntos. Y finalmente, pedir ayuda. Cuando no somos capaces a nivel personal o a nivel de pareja de encontrar un camino de solución, es importante pedir ayuda. Ahí es donde la psicoterapia tiene importancia. No estoy diciendo que hay que dejar la psicoterapia para el final cuando ya todo se haya acabado, no, pero eventualmente es necesario que nos demos cuenta que solos no podemos y necesitamos ayuda. Llevo muchos años trabajando en terapia de pareja. Han sido muchas parejas a las que he podido acompañar en sus procesos. Algunas han logrado solucionar y continuar. Otras, en medio de las soluciones, han decidido separarse. Son decisiones que cada pareja toma. Pero mi acompañamiento les ha ido ayudando a encontrar cuáles son los puntos de quiebre y si están dispuestos a seguir así o están dispuestos a aceptar las diferencias o definitivamente no. Si este material a usted le ha ayudado, le ha generado alguna inquietud, recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras. Zuli Coco, suscríbete, allí dice suscribirse. Segundo, dale un like, allí donde está la manito. Tercero, comparte. Cuando tú compartes algo bueno con alguien, es una manera hermosa de decirle te amo, sin decirle te amo. Y cuarto, deja un comentario. Nos alegra mucho leerlos, nos alegra mucho ver lo que ustedes expresan allí. Algunas veces son dudas, algunas veces también me gustaría que pudieran compartir o hablar de este tema. Gracias, todos esos comentarios son leídos y tenidos en cuenta y agradecidos. Por ahora, nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Que Dios les bendiga.